Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con Domingo Alberto Rangel en su acostumbrado segmento con nosotros en esta alianza hemisférica con Benamérica. Y su programa se llama Al Derecho y al Revés. Domingo, estamos hablando y justamente en un momento en que tú me preanuncias que tienes un problema con la energía, estás sin luz y estás a riesgo de que se te descargue el teléfono y vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Ok, en eso estamos. Pero no es nuevo el problema. Y se habla de que ese sector se ha ido descalabrando y descalabrando a tal punto de que hay quienes vaticinan que va a llegar un momento en que Venezuela entera se va a quedar mínimo con un 60% menos de energía en muchas capitales. Esa información, tú que eres ingeniero eléctrico, o sea, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan? O sea, ¿qué se dice en el ámbito relacionado con esa materia? Bueno, me dice que no me extraño, pues si la economía venezolana cayó al 10%, o el 15 o 20 de lo que tenía, y ya ha habido conatos de quedarnos sin luz hace tiempo. Si a eso le añadimos algo que hay que meterlo en la ecuación, que es que en las guerras modernas lo primero que sucede es que te paran todos los motores, acabando con la energía eléctrica e incluso con la electromagnética, y no pueden despegar los aviones. Eso fue lo que le sucedió, por cierto, a Ucrania al principio de la guerra del año pasado, cuando los rusos le inhabilitaron todas las señales y sus aviones cazas los agarraron en tierra. Eso es algo que no han dicho, pero ahí aplicaron una guerra de nueva generación, de altísima. Claro. Y el suministro Entonces de estamos, combustible, el suministro de combustible al que estamos sujetos todavía por largo tiempo, porque eso de que la energía alternativa va a resolver los problemas, eso no está a la vuelta de la esquina. Entonces, el suministro de los combustibles fósiles, o sea, de alguna manera, con que si los seguimos desarrollando o no, en esa incertidumbre se va el tiempo y algunos que no avanzan y otros que se estancan. sí. Bueno, porque en realidad la energía más económica que existe es la nuclear. Ahora, el problema de la nuclear es que es delicada de manejo. Sí, Y en países que son desordenados, como en el nuestro, es hasta peligroso estar usando. sí, así es. Pero es lo más. Además, tendríamos que habernos preparado, nosotros que tenemos petróleo para quemar todavía mucho tiempo. Sí. Si queríamos pasar a la energía nuclear, que es más limpia y más económica, formar no solo los ingenieros y los que iban a diseñar las plantas, y para que aprendieran, sino incluso los obreros, porque no puede trabajar a alguien que diga, caramba, perdón, se me olvidó y mire la explosión que cometí. Perdón, no lo vuelvo a hacer, no, eso no es así. Sí, no, y tuvimos el petróleo y en vez de administrarlo racionalmente, empezamos a sacarlo de contrabando y todo el mundo ahora es comerciante de ese sector. Hemos encontrado una cantidad de gente que de la noche a la mañana pues es empresario del área a través de PDVSA. Entonces uno dice, bueno, y las reservas venezolanas, ¿cuánto van a aguantar para que la dilapiden de tal manera? Claro. Sobre todo porque esta gente no paga impuestos. Esos que se meten a última hora y intermediarios, eso lo que hacen es lo que siempre la sociedad nuestra que tiene que acabarse en algún momento, que es la política del negocio. El negocio no es una empresa que funda o yo fundo y que va a crecer y que planificamos que pase a otro país, que planificamos formar los gerentes. No, 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 el negocio es algo que me gané ya rapidito para ir a celebrar a mañana. Sí, caerle como las hormigas a la miel. Exactamente. O el mato, como llamaban a los esos animalitos, ¿no? A otra cosa que no es miel, Sí, pues. pero yo dije la miel por no.
No, yo también. No ser, por no ser escatológico, por no ser escatológico aquí. Pero la realidad es esa. Sí, La realidad es que Venezuela en particular está pagando todos los desastres que hemos hecho por mucho tiempo y peor lo que ha aumentado los gobiernos bolivarianos, que los gobiernos bolivarianos entendieron que hacer la revolución es y respetar todas las leyes hasta la de la gravedad. sí. Entonces, bueno, eso tiene consecuencias, evidentemente. Claro. Ahora, estamos a tiempo, por lo menos, de ser esperanzadores. Por ahí estaba leyendo yo un informe, un análisis que hace algunos especialistas. Yo no tengo el nombre a la mano ahorita, pero sé que ha estado toda su vida dedicado a eso. Y estaba hablando de que sí, hay una posibilidad de que con todo y la crisis y la profundidad de ella, lo que se requiere es alguien que sea capaz de entender que con un 50% en la empresa petrolera y un 50% en partes iguales, pero administrando conjuntamente con los inversionistas internacionales, se puede recuperar la industria. Hablaban de una empresa que se llama Aramco, que es una de las supuestamente más serias y mejor dotadas en cuanto a... Sí, y que es una de las más mejor preparadas en cuanto a dotaciones y procesos de los derivados, ¿no? Y que se podría recuperar. ¿Ah? Problemas ni económicos ni financieros, porque los sauditas hace mucho tiempo, de manera inteligente, invirtieron en empresas sólidas y fueron cambiando sus acciones de Estados Unidos y de Europa. Y después se fueron a la China, se acaban de ir de la China de hecho. La última reunión que tuvo Xi Jinping ahí en Arabia Saudita, resolviendo problemas de guerra, pero problemas económicos, iba en ese sentido. O sea, Aramco podría ser, pero es que mira, para importar gasolina, por ejemplo, yo no entiendo por qué tiene que ser PDVSA con el problema y el desastre administrativo que están dejando la administración rojita. No permiten, porque el presidente Maduro dijo que todo el mundo podía importar y la vendía, claro, a dólares. Ahora, a $0.50 el litro, aquí se puede importar y vender. Lo que pasa es que tenemos la indisciplina de que todo el mundo tiene derecho. Y aquí, ya que mañana es el Día del Trabajador, yo voy a poner un ejemplo de una población se supone menos disciplinada que nosotros y más dada a vivir bien, que es la francesa. Mira, en Francia prohibieron mañana salir de las casas, salvo que usted vaya a manifestar. ¿Por qué? Porque esperan que haya mucha violencia en esa manifestación. Y entonces nadie va a salir, la gente compró y los mercados un poco más, se esperaría. Pues tampoco es que está muy bien de situación económica para estar comprando mucho. Claro. Pero son disciplinados. Aquí tú dices que no salen y salen más. Salen más rápido. Sí. Es llevar la contraria. Y el que lo pone dice que todo derecho, pues es derecho humano. Sí. Ahora todo lo enmarcan en el derecho humano, pero el derecho a ser responsable no lo asume nadie. Y tampoco lo entienden, porque yo he hablado hasta con gente que se la da de jurista. Le digo, bueno, ¿cómo ve usted a la luz de esos derechos humanos que dice defender el que haya países como Estados Unidos que tienen problemas, porque tienen pena de no saber qué responder? No hay ninguno que me haya dicho, bueno, vale, pues el primer derecho humano es la vida. Claro. Lo que pasa es que existía el capital antes de que existieran el 45, por ahí, los derechos humanos. Entonces, algunos países como Estados Unidos, como Rusia, incluso Francia, es decir, muchos países del mundo
la mantuvieron mientras tanto, pero mientras tanto no la han abolido, no sí. Sí. ¿No? Otros no han terminado la pena de muerte, pero no la practican. Pues, no. Sí. Y incluso hay estados de la Unión Americana que hacen eso. No, Yo vi en estos días que al menos iban. la establecen como una advertencia firme y concreta por si acaso, ¿no? Claro, Aunque no la aplique, pasa, pero donde ha pero habido pena de muerte, sí, está ahí. sí. Bueno, ojo, en Venezuela en los códigos marciales, a pesar de la Constitución, dice que no, todavía se mantiene. Aquí pueden fusilar a un traidor. Bueno, y ahora la palabra traidor se le aplica a cualquiera, inclusive al que difiere de una ideología. Y que además no ha hecho, o sea, ningún eh, juramento. Pues, ¿cómo voy a traicionar a alguien si yo no Si he yo hecho no he jurado, juramento de que yo no no he lo voy jurado a hacer? primero respetarlo, exacto. O sea, por eso los adecos que eran, digamos, duchos en el arte de la política, antes de una elección metían a todos sus miembros de mesa en algún sitio donde le tenían pequeño y algún cachito y un roncito y los hacían jurar que iban a respetar los resultados de esas elecciones a favor de Acción Democrática. Exacto. Eh, Porque el juramento es importante. Pero aquí dice, por ejemplo, el traidor Rafael Ramírez. Bueno, yo creo que es un ladrón, pero traidor no sé, porque yo nunca lo vi jurando. Él no iba Que a nunca dijo traicionar. que él iba a ser inmaculado. Ninguno de ellos llega diciendo que va a ser inmaculado. No, para nada. Sí. Para nada. Sobre todo porque esta camada de revolucionarios, entienden el ser revolucionario como alguien que puede estar más arriba de las leyes, que puede hacer lo que le dé la gana. Y que grita más, y que grita más, y que grita más. Exactamente, es el que más grita. Entonces, el que más grita es más revolucionario que el otro. Bueno, eso es esta gente que no leyó ni siquiera por encima los manualitos del marxismo. Cuando Para existieron nada, un soviético, todavía no lo han leído. Todavía no lo han leído y dicen que están defendiendo una no. revolución. Bueno, y Hugo Chávez, creo que 2 o 3 veces en su presidencia se disfrazó de, digamos, de doctor confiriendo títulos, en toga, birrete y sentó hasta Aristóbulo y para darles clases de marxismo, Sí. porque tenía que, la verdad que en eso no sé en qué quedó, porque ninguno aparentemente aprendió mucho. Ninguno. Y no porque roben o no roben, sino porque no son capaces de defender las posiciones desde un punto de vista marxista. Ojo, ese mismo problema lo hay con los llamados demócratas. ¿Con los Los llamados? llamados demócratas. Ah, demócratas, sí, también, claro, sí. Y en Venezuela los católicos. Sí. Yo me río mucho porque salen de misa diciendo que hay que matar a alguien. Yo por echarles broma les digo, bueno, pero en esta cosa como que no hay un mandamiento que dice no matar. Esto es de los evangélicos. ¿No? ¿Cómo hacer los evangélicos? Sí. Bueno, no sé, estoy confundido. Bueno, y tú has visto mayor pecado, tú has visto mayor pecado que el cuchicheo entre las comulgantes en una iglesia venezolana. ¿Acaso que ese cuchicheo es que pues chismografía pura? Pero son religiosos. Absolutamente. Son religiosos y son católicos. Bueno, Y el prójimo cómo queda, despedazado, adentellado. sí, y a merced de lo que se te ocurra. Sí. Porque aquí yo he visto gente acusando a otro por hechos ocurridos antes de que el otro hubiera nacido. ¿Cómo es eso? Así es. Caramba. Desde el útero de la madre ya estaba haciendo banderas. Porque el respeto a
la historia, o ni siquiera la historia, el devenir histórico que tiene un curso y van pasando los años, ni eso respetan. Claro. Y ahí tú te das cuenta, Antonio, de la caída brutal de la educación. Porque cuando se trató de masificar, evidentemente iba a caer el nivel porque ya no eran los mismos profesores tan buenos, etcétera. Pero convirtámoslo en algo más sencillo, Domingo, a ti, a mí, en nuestra generación, papá y mamá nos decían, mire, de lo ajeno usted no coja ni un alfiler. Eso era una máxima. Y uno al día de hoy, con casi 80 Tratar de años, resolverlo, pero los gobiernos bolivarianos lo que hizo fue empeorar la situación. sí, Porque el análisis de ellos es que el pobre no se graduaba por ser pobre. Bueno, casi puede ser, pero también hay ricos que no se gradúan porque, y a pesar de ser ricos, exacto. porque no le dan gana o porque no le da el cerebro. Y entonces inventaron que todo el mundo tenía que graduarse y que no se podía raspar un alumno. No, eso no es. Había que hacerle Un contrasentido absoluto. que el profesor se fastidia. No, eso es un contrasentido. Total, Eso no puede total. ser así. No puede ser así. La evolución está en función la evolución está en función de los talentos. Hasta en la selva, la evolución está en función de los talentos y las habilidades. Y reina el que es más feroz o el que es más hábil. Pero eso no Claro. quiere decir que yo desdiga del que no llegó. El que no llegó lo que va a morirse de hambre, si no se esfuerza, ¿no? Exactamente. Y el otro se dará cuenta que para seguir reinando tiene que compartir el poder con los menos afortunados. Porque si no, cuando se cueste a dormir, esos afortunados le puede dar un palo en la cabeza. Exactamente, exactamente. Esa es la realidad. Por eso es que se llegó a un estado que democrático, que a mí me da risa la gente que dice, no, pero es que la democracia está mal porque le permite el mismo voto a un genio y a un bruto, leyendo mentiras. No, no. Es que la democracia no es una balanza que pesa quién puede y quién no puede votar, ¿no es verdad? Claro. La democracia es una solución para que de una manera incruenta, sin estar envenenándose, declarándose la guerra y más la guerra civil que es tan destructiva, escojan un mandamás de acuerdo a determinadas reglas y ya está. Exacto. Y se ponen de acuerdo. Y entonces, bueno, todos hacen la campaña electoral que mejor les cree. Claro. Pero aquí hay gente que dice que ellos no son demócratas porque el voto de una personalidad no puede valer lo mismo que el voto de un ágrafo. Eso no es cierto. No, eso no es correcto. La democracia es voto. Y es precisamente lo bueno que tiene, que permite que vote el pobre, el que no es muy ilustrado, que permite que vote también el que no tiene dinero, porque aquí por mucho tiempo y muchas épocas, solo podían votar los que tenían mucho dinero. Claro, y es que al estatuir eso te están hablando de igualdad. Tu voto vale lo mismo que el mío, tú tienes la misma capacidad de escoger bien o de escoger mal. Y el que se equivoca es el conjunto, no el individuo. Yo me puedo equivocar, pero si conmigo se equivocan 1000, bueno, estamos fallando 1000, pero los demás van a quedar con el derecho de regir nuestro destino porque nosotros no fuimos acertados en escogerse. Así de simple. Claro, claro. Pero nos corresponde aún así, tenemos el derecho a ser vigilantes y a exigir lo que nos permita salir del encierro en que nosotros vivimos. Porque a mí me pueden venir a decir que el señor Leopoldo López es un elector de primera, porque hizo un cursito en Harvard, porque seguramente habla otros idiomas, sabe utilizarlos cubiertos en una mesa y habla más o menos con ciencia. Pero su voto es el mismo que el mío. Sí. ¿Dónde me dejan los intereses? Exacto. Porque
Los intereses es un problema muy grave que te pone al genio y pongo un ejemplo hasta que termina siendo medio cercano. Sí, Los notables, empezando por Arturo Hugo Pietri, que tanto daño le hicieron al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, sí. pensando que lo iban a derrocar y que el que viniera lo iban a gobernar ellos. Ajá. Ninguno de esos notables era realmente un limpio, ni era gente que no tuviera cultura, que pudiera pararse frente a una cámara y hablar con en perfecto orden el sujeto y el predicado. El mismo José Vicente Rangel, ¿cuántos lunares tenía encima? Por ejemplo, exactamente. Entonces, ese cuento de, mira, los intereses dañaron a mucha gente. Sí. Y engañaron a otros que creyeron que gente, porque era muy culta, esos notables. Bueno, ¿notables en qué? Vamos a empezar por ahí. Bueno, notable era un ciclista que gana la Vuelta a Francia. Exacto. Notable es un boxeador que está campeón mundial. Notable es un premio Nobel que escribe muy bien y le dan el de literatura. El de La Paz no, porque ahora veo que hasta el señor Petro está buscando evidentemente con esa reunioncilla de Bogotá que lo nombren Nobel de la Paz. Sí, o Cuando yo que le me... den como mínimo, que le den como mínimo la Secretaría General de la OEA, que ya no tiene tiempo tampoco, Exacto, que ya reeligieron a exacto. Almagro. Dios nos libre, Dios nos libre. Bueno, mire, ese es el panorama, pero dentro de ese panorama comenzamos hablando de la luz y el problema eléctrico en Venezuela, el riesgo que hay de que se nos colapse completamente el sistema, porque no hay mantenimiento, porque no hay compromiso ni a lo interno, ni quien afuera quiera invertir con nosotros por la situación en que estamos. Pero, no obstante, el juego democrático se mantiene mal que bien con el asomo de las candidaturas y unas primarias, pero que también está siendo torpedeado, porque es que el problema es que cuando alguien llega al gobierno no deja que otro entre, ¿no? Y pareciera que el propósito es que vamos a reventar este sistema que intenta reemplazarnos, pero nosotros tenemos los reales, tenemos las armas y tenemos a los violentos y manejamos las instituciones y no abrimos el compás democrático, lo quieran o no lo quieran, y lo pregonan, porque Diosdado lo dice cada rato en Venezolana de Televisión. Aquí ganen o pierden, no van para el gobierno. ¿Cómo es eso? Y no hay quien le ponga un parado. Pero eso no necesita ni siquiera Diosdado, Diosdado es un copión, un Sí, copyright, porque pero por decirte, tiene la plataforma comunicacional en sus manos, pues. a Hugo Chávez se le eligió hasta el 2003 por 5 años y sin reelección. Exacto. Y desde el principio, antes de que hubieran aprobado la nueva constitución, Hugo Chávez siempre dijo que él se quedaba hasta el 2021. Y lo cantó, sí, exactamente. Él lo decía Sí, así es. y, Advertidos estábamos. claro, claro que sí, como que Y ya van 3 años más, 2 años más. Del mismo sistema. No se murió Chávez, pero o sea, igual nos quedó el problema, ¿no? No lo hemos resuelto. Y la tosudez es tal, oye, que las nuevas generaciones de relevo que nosotros pensamos que se habían preparado con el propósito de actuar políticamente distinto, que era lo que reclamaban, bueno, resulta que entonces están dando tumbos, no saben ni para dónde vamos, no tienen las relaciones internacionales, no tienen el pedigrí filosófico y doctrinario que hace falta para entender que el país está en un barranco inmenso y que si no hay aproximaciones y confluencias de los distintos sectores, no hay forma de encontrar un propósito unitario y entonces cualquiera quiere ser candidato. Yo creo que por ahí hay 2 más que se van a lanzar ahora o 3 más. Eso, yo estoy de acuerdo que si son 100 es democrático, está bien, pero llega un momento en que tú dices, si yo no estoy moviendo calles, si yo estoy saliendo y no arrastro, yo voy de una buena vez a ir deponiendo mi aspiración a favor de alguno que sí la mueva. Pero es que no se ve esa actitud
de comprensión del problema. Además, el problema venezolano no es simple. O sea, la elección venezolana no es para resolver el problema que transitoriamente puede tener un país como Costa Rica. Sí. Es muchísimo, e incluso a pesar de la violencia que hay, a pesar de no es el problema de México, ¿por qué México sigue teniendo grandes ingresos? Pues? Claro. México sigue siendo y posición estratégica al lado de los Estados Unidos, pues, tan difícil, tanto le costó en cuanto a territorio, ¿no? Ahora le va costando lo contrario, ahora la virtud al lado de los Estados Unidos, y poco a poco pareciera que los que fueron desalojados por los yanquis, ahora como que van a volver, porque los estados, incluyendo Texas y la misma se están llenando de mexicanos y de hispanos. Sí, pero fíjate un factor que es determinante en este instante cuando hacemos estas comparaciones entre nuestros países y los restantes, ¿no? En México, mal que bien, pese a que está el señor AMLO allí, o sea, tú ves el interés de Elon Musk en invertir en una empresa como las que él maneja, ¿no? En el territorio mexicano y buscan la forma de llegar y llegan. Y el país no la rechaza independientemente de que se califique de izquierdista o pro comunista o pro cubano, pero cuando llega León Musa se le abren las piernas y bueno, vamos a invertir aquí, pues, y se le dan todas las facilidades, ¿no? Pero es que en Venezuela las trancamos, aquí las abren. Entonces me dice, bueno, ¿son dos clases de comunismo, son dos clases de izquierdismo? ¿O es cuestión de que la posición de los países se responde a que la gente es la que impone y reclama que tiene que ser en la dirección del progreso y el bienestar y no del retroceso? Bueno, y yo no veo en posición mexicana una posición de decir, le van a regalar a él, no sé. No, es ganas tú y ganamos nosotros. Lo ha habido con el tema del avión presidencial que acaban de vender, creo que en 70 millones de dólares y costó 90, sí, más lo que lo potencial. Pero eso es en cosas muy específicas. Pero en una inversión grande, como es la que está anunciando el mundo, yo no he visto a nadie de la oposición mexicana diciendo, nadie. Bueno, ¿y qué está? Porque están todos con ñere. Exactamente, ahí están todos contestes en que hace falta, es necesario y vamos a sacarle provecho. Claro. Porque es en función de las ventajas económicas del país donde se está asentando este señor con todo el potencial de inversión que tiene en las manos. Entonces tú vas a rechazar a un individuo que te quiera recuperar la industria petrolera, entonces tú vas a decir porque es gringo, porque es tal cosa, porque es lo otro. No, y tú tienes que estar con los expertos y con los que han manejado siempre estos negocios. Ahí está el caso de Chevron. En Venezuela, años que no exportaba y en lo que tiene operando Chevron de nuevo, ya ha crecido un tanto la producción y la exportación. Hacia Estados Unidos, no importa, pero ha crecido. Y eso te garantiza a ti que si tú haces... Y es para... Y es donde tiene que mover la diplomacia venezolana. Claro. Para llegar a un acuerdo que es, bueno, cuando ustedes se cobren sus deudas y sus monos, sigan con el mismo sistema porque no es malo. Exactamente. No, esto va a volver PDVSA ahí a Manuel. No. Si tienes que crear 10 asociaciones parecidas a las de Chevron, tienes que crearlas. ¿Me entiendes? Claro. Y punto. Y va a implicar poca inversión para ti. El que va a invertir va a arriesgar es el que trae los capitales y tiene derecho también a obtener sus beneficios. ¿Por qué no? Pues ahora vamos a ver si es 50-50, 40-60, no se sabe. Eso hay que determinarlo sobre la marcha. ¿Por qué ExxonMobil se va a explotar, el petróleo de Guyana? Porque en Venezuela le cambiaron las reglas del juego a cada uno, porque las cambió al final de la Cuarta República hasta Caldera y todo Pecó, y se la cambió Chávez,
Exacto. Cuando subió el petróleo, Chávez dijo, no, pero esto es mío, la mayoría. Bueno, pues nosotros tenemos tiempo de ir trabajando. No, ya no. Entonces, un país así como se puede. No, y tú no puedes manejar un país con el inmediatismo. Hay que hacer programas a largo y mediano y largo plazo y aplicar la gradualidad en las ventajas internas y en los negocios externos, porque mercados hay para todo. Si no hubiese mercado, no hubiese salido el petróleo como salió de contrabando, ¿no? Por mar abierto y no hubiese entrado tanto sinvergüenza en esa latilla el petróleo que le hubiera entrado a Venezuela y esos capitales que estamos reclamando ahorita, ¿dónde los vamos a conseguir ahora? Están dispersos porque hoy Que día... además no se sabe ni siquiera cuánto robaron. No lo sabemos, nadie sabe. No los anotaban. No hay estimación posible. No, y no vale la pena seguir en eso. Ya los que tienen presos, no los suelten, déjenlos ahí metidos mucho tiempo. Y punto. Pero deben estar en la persecución porque lo más importante es frente al problema de la luz, que yo comencé hace rato, por cierto, y no tengo todavía, ¿cómo vamos a hacer? Y ojo, yo soy uno de los privilegiados en Venezuela, porque vivo en Caracas y vivo en el Mercado, aquí más o menos arregladas las cosas. Pero paso, desde que metieron presos los bandidos, esos sinvergüenza, la constructora HP, aquí se va la luz y no aparecen los camiones enseguida arreglados. Entonces se ve que hay un día común, un interés en mantener a cierta gente tranquila, entre las cuales por suerte caigo yo, a cuenta que los dejen robar la pierna del suelo. No, y un manejo civilino de la justicia que continúa, porque me dijeron, y leí por allí, y no me consta todavía, pero estoy tratando de averiguarlo, que al juez superior de Caracas que detuvieron, o sea, lo vieron ayer desayunando no sé dónde en Prado del Este. O sea, el tipo está suelto supuestamente, o si no está suelto, tiene entrada y salida como le da la gana. Y eso que los grupos no tienen prerrogativas de ese tipo, Por eso. no las pueden tener. Entonces, si las está teniendo uno como este que dice, ya me imagino que las tendrán todos. Y solamente los más tontos del grupo serán los que serán como chivos expiatorios para hacer ver de que están aplicando justicia, pero en el fondo no es sino una pantomima, pues. Bueno, y los más tontos ganan, porque hace años, mucho tiempo, un 28 de diciembre metieron preso, lo tuvieron pues al jefe de derechos humanos del grupo político y lo metieron ahí en el helicoide. Pasó el ¿Tú dices quién? ¿A 31. Tarazona? ¿Perdón? ¿A quién dices tú que me detuvieron a Tarazona? No, Michel Centeno. Ya, ok. Y yo le pedí al final y le mandé los recados y me lo soltó en enero. Ahora, cuando yo hablo con él finalmente, me dice que bueno, que no lo pasó tan mal, ¿no? Un tipo raro, es muy, digamos, ermitaño. Entonces, ay, ¿cómo que no la pasó? Bueno, porque ahí estaba preso un personaje que tenía mucho dinero, que había sido amigo de Figueroa, lo tenían ahí por algo, no sé, y él siempre traía la comida y teníamos aire acondicionado y teníamos y teníamos internet y hasta teníamos un futbolito y imagínate, se favoreció por más puesto. Exacto, pero eso es algo que por lo cual tendría que luchar una sociedad democrática y civilizada, porque los presos comunes en las cárceles no están viviendo como salvajes, ¿vale? Ese es el punto. No es un hotel de 5 estrellas, pero que tenga un lugar de lavarse, que no lo estén facturando, que no tengan que pagar para que no lo violen, que no tenga que pagar la esposa cuando le lleva la comida, un impuesto a la comida y para que no le toquen el trasero. Exactamente. Porque esa es la verdad de nuestras cartas. Que además haya un aparato para que no puedan desde ahí comunicarse los detenidos o presos con teléfonos celulares, que todas las estafas que están haciendo
Vienen de las cárceles, vienen Y, ordenadas desde la cárcel, vienen ordenadas desde la cárcel. claro, claro. Entonces, ¿qué payasada es? Un país para hacerla democrático, revolucionario, de islámico, de capitalista, lo que te dé la gana. Sí. Tiene que tener orden, y orden empieza ahí en las cárceles, más o menos en el semáforo, ese tipo de cosas. Bueno, mira, de todos modos, averíguate eso a ver si es verdad que el tipo anda por ahí Si danzando. uno ve la gente que fue allá a dialogar en Bogotá y que están lloriqueando porque quieren que siga el diálogo mexicano, Sí, da vergüenza. sí, sí, sin Hasta duda. verle lo que dicen. Y hay otra cosa que es lo más importante de todo esto. El gobierno no explica por qué hace las cosas. Porque yo sí entiendo que una manera de patear la mesa es decir, bueno, a mí me tienen que cumplir esto y esto. Si no, no hay negociación. Entonces es una manera, digamos, diplomática, inteligente, lo que tú quieras, del gobierno de decir no hay negociación. No, pero es que la Y como solución, todo en las normas, Domingo, en las normas de la solución de conflictos, tú tienes que dar y ceder. Pero es que el problema está en que las posiciones están tan trancadas, pero es producto de que claro. detrás de esa posición hay una cantidad de delitos y de negociados que ninguno lo quiere perder, sino más bien ganar y ganar más. Además, ahí está el gobierno venezolano frente al gobierno de los Estados Unidos de América, esa es la verdad. Esa es la Y verdad. hay unos tipos que dicen que ellos pueden firmar, no, ustedes no pueden No, nada. no, 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 De no, hecho, ustedes ya firmaron que iban a devolver 3.200 millones, olvídese, eso no lo van a no, dar. no, 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 no. Antes vuelven los obeliscos que se robaron los europeos en Egipto, a donde estaban. Claro, sí. No, Entonces vamos pero a hablar con realidad. sí, es realidad. Ajá, el gobierno no va a negociar por esto. Entonces deje la payasada, Así es. Sí, porque pero esta gente no tiene tampoco capital político. Es mira, un problema de las encuestas, José Antonio, en Venezuela, es que hace mucho, mucho tiempo, más de una década, no hacen encuestas ni en pueblos ni en los barrios. en ninguna parte. Esas son encuestas negociadas. Negociadas. Mientras Claro, más me des, y esto, mientras más me des, más porcentaje te doy en el resultado y punto. exacto. Por cierto, que yo estuve revisando una notaría en esto hace pocos días y encontré que el conde del Guácharo había vendido un avión Imagínate. y había comprado otro. ¿Qué te parece? Supongo que vendió uno más barato y compró uno más caro, o al revés, no lo sé. Pero entonces, mira, dándosela de No, y por ahí le perseguir. está, por ahí le está reclamando, por ahí le está reclamando una asociación de vecinos no sé dónde, que comenzó una urbanización no sé dónde, y que nunca la terminó y que le pidió dinero y al final pues abandonó eso. Entonces, bueno, cada uno tiene como dice, una pata quebrada, ¿entiendes? Pero se pretenden vender de redentores. No, por Dios. Mira, Redentor fue Rómulo de Tancur, nos guste o no nos guste. No guste o no nos Porque guste. el hombre, lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Exacto. Y Ya sin votó de una apaviento. mujer que Y, bueno, y sin mucho apaviento. y no dejó dinero. Él dejó a su familia prácticamente arruinada. Y lo mismo de Luis Herrera. Entonces, ¿cómo pueden acusar los presidentes democráticos? Es decir, los del punto fijismo. Ninguno saltó de categoría económica a la del magnate, pues ninguno era magnate. El que mejor viviera era Caldera, pero era de un abogado más o menos que tenía un bufete de Sí. cierta importancia. No tampoco la casa donde él se mudó, se quedó ahí en murió, La misma de toda la vida, la misma de toda la vida. Sí. absolutamente. Y las veces que yo fui a hablar con él, era doña Alicia quien venía con unos juguitos, ella con una bandejita, servirnos al señor y a mí. Así es.
Bueno, esa es la conducta que estamos Yo no esperando, fui pero con esa es la conducta que estamos esperando que reaparezca. exactamente. Pero bueno, mira, Domingo. Que yo vaya a hablar con el señor Gustavo, y sea la señora o la hija, esa que es cantante, la que me trae unas arepitas ahí con una bandejita. La humildad, ¿Ves? con la humildad de Oye, vida. no que tenga círculos de seguridad que no me dejan ni pasar, que a lo mejor lo que tengo que decir es importante. Y no solo yo, cualquiera. Cualquiera. Mira, Domingo, bueno, el tiempo se nos acabó, pero de todos modos yo creo que la semana que viene pues vamos a ver un poquito más clarificado el panorama porque Estados Unidos, o sea, no está muy conforme con el resultado de Colombia, aunque de este lado se está diciendo que sí. Inclusive, hemos entendido que el representante de Colombia no firmó el acta. Averíguate bien y la semana que viene me das detalles de ese particular. ¿Ok? Yo voy a ver lo de la y quiénes la firmaron. Porque además ese aquelarre de 20 preguntas, 10 a favor de Venezuela, según digo, la Cancillería colombiana y 10 en contra. Una cosa ridícula. Exactamente. Entonces, eso es decir que ganamos, ni el uno ni el otro lo puede pregonar. ¿Ok? Y como dijiste tú en esta intervención anterior, este es un pleito entre Venezuela y Colombia, perdón, y Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos es el que va a marcar la pauta. Claro. ¿Okay? Claro, y Estados Unidos no puede ir ahí como de pasomada porque es el factor muy importante. Y Colombia, si lo que quiere es realmente buscar una solución, no puede estar llamando a otros, como Estados Unidos probablemente, a lo mejor a México le asiste mucho. Así Sí, es. mucho, porque los demás están ahí de pepasomados. Así es. Incluso Alemania, todo eso, Noruega, todo eso sobra. Sí, así es. Bueno, de todos modos, hay bastante tela para cortar la semana que viene, así que amuela la tijera otra vez. Okay. Hicimos una falla porque se me estaba acabando la batería del celular y la batería del internet. Te teníamos cronometrado aquí. Te teníamos cronometrado aquí. Exacto. Un abrazo, Domingo. Gracias. Un abrazo. Fuerte. Cuídate. Chao. Hasta luego.